Queridos amigos, amables televidentes, muy buenas noches. Desde Pax Televisión, este programa Desde Dentro, que ingresa a sus hogares, como todos los lunes, con la finalidad de dialogar con personas que conocen todo aquello que significa Iglesia y sobre todo para llevar a ustedes la tranquilidad de conocer más el camino que Cristo nos ha dejado y que debemos seguir. Por lo general, hemos mencionado muchas veces que pretendemos decir que no tenemos tiempo para meditar sobre la palabra de Dios y simplemente o meditar o pretender conversar con Dios debido a este mundo tan agitado en el que vivimos y no podemos calmar el apresuramiento de la forma como pasan las horas. Confieso que a veces no es nada fácil detenernos en el camino o por lo menos romper la rutina nuestra para poder acercarnos más a Dios. Pero este acercamiento requiere no solo de un conocimiento, sino también de una forma especial de lograr llegar a Él, ya sea a través de la oración u otros medios. Para poder alcanzar algo de esto y conocer el camino o conocer los caminos que nos pueden llevar o acercar más a Dios, está con nosotros el padre Darío Mazurek, si es que he pronunciado bien el apellido. Muy bien. Quien ya ha estado con nosotros en anteriores oportunidades o en otro programa, y él nos va a llevar justamente poco a poco a lo que significa estar en la presencia de Dios, o sea, nosotros, cada quien, personalmente, estar en la presencia de Dios. Pues Padre Darío, una vez más, siempre bienvenido a este programa. Muchas gracias. Y bienvenido porque, como conversamos siempre, las enseñanzas las vamos recibiendo poco a poco y nosotros los laicos vamos tratando de aprender todo aquello que significa llegar a Dios de una forma u otra o acercarnos más a Él. Hemos querido iniciar el programa y le hemos puesto un nombre y el nombre es una copia literal de lo que usted ha llamado en una de sus producciones que llama un break para meditar. ¿De dónde, cómo es que nace esta frase, Padre Darío? La palabra break proviene del idioma inglés. Por ejemplo, los que juegan el baloncesto, en cierto momento tienen pausas, tienen break. El director técnico toma el tiempo para que sus jugadores no solamente puedan descansar, sino para que el mismo entrenador pueda decirles, indicar por dónde y cómo deben jugar para ganar el partido. Un break, entonces una invitación a detenerse, pero yo puedo detenerme buscando solamente un descanso corporal, descanso psicológico. Yo hablo de otra cosa, hablo de algo más profundo. Desde la perspectiva cristiana, hablo de una pausa delante del Señor o de un descanso ante Dios para poder orar. Es que nosotros somos muy buenos, yo soy el primero para cansarme mucho para Dios, para Jesús. Pero la pregunta es esta, ¿descanso ante Dios después de haberme cansado para Él? El Papa Francisco, durante la misa crismal del Jueves Santo, último Jueves Santo, habló del cansancio de los sacerdotes. Pero yo creo que no solamente nosotros estamos cansados. Todos los cristianos que tienen que trabajar, mantener la familia, muchas veces no pueden permitirse el lujo de orar muchas horas. ¿Qué hacer? ¿Dónde encontrar este pozo que podría revitalizar las energías espirituales de uno? Pensé en grabar estas meditaciones
y titularlas así. ¿Por qué? Porque están en un formato MP3 que cada uno puede incluso copiarlas a su computadora y después pasarlas a su teléfono, a un reproductor. Alguien que va de camino, de camino a su trabajo, desde su casa a su trabajo, puede poner este disco en su reproductor. Alguien que barre la casa o pela las papas, prepara el almuerzo, puede poner esto en su casa también. Porque, como he dicho, no tenemos muchas veces tiempo exclusivamente para la oración. Podemos hacer lo que hacían y hasta hoy hacen, por ejemplo, los benedictinos, ora et labora, pero no en espacios separados, sino a la vez. Nuestras manos pueden hacer un trabajo, como dice el propio nombre, trabajo manual, y nuestro corazón puede estar cerca de Dios a través de una reflexión aquí. Es que, ¿cómo nosotros podemos acercarnos a Dios? Yo creo que hay tres maneras. Una de ellas es usar la cabeza para pensar en Dios. Estoy pensando en ti. Reflexiono quién eres para mí. Tu palabra me inspira para reflexionar. Pero con el corazón yo puedo estar en la presencia de Dios. Puedo orar. Y con mis manos puedo aplicar lo que he pensado en Dios, lo que he experimentado en el corazón. Es decir, con mis manos yo puedo hacer alguna obra de caridad. Porque sabemos que Jesús también se identifica con los pobres. Y si es que yo quisiera con alguna perícopa bíblica ilustrar lo que acabo de decir, podría pensar en Lázaro, en Marta y María. Hay que reconocer que en los tiempos de Jesús solamente estudiaban los varones. Por eso Lázaro podría ser este hombre que cultiva la cabeza, el intelecto, las manos. ¿Sería símbolo de quién? De Marta, tan atareada, que prepara la comida. Y María, como símbolo, tendría el corazón, que escucha, que está cerca de Jesús. ¿Quién es el mejor de los tres? Yo creo que ninguno. ¿Por qué? Porque los tres vivían bajo el mismo techo. Entonces, nuestra espiritualidad de hoy tiene que tomar en cuenta eso, que debo reflexionar en Dios, debo practicar la caridad, pero para que pueda tener fuerzas para ser caritativo y para que pueda reflexionar en Dios, necesito un empujón espiritual, y por eso la oración. Y hoy día, según lo que entiendo, vamos a hablar de la oración. Así es, así es. Pero quiero tomar esta parte que ha mencionado, porque muchas veces pensamos de que requiere de una preparación especial, o sea, luego de tener un día tan agitado, uno dice, bueno, no hay que preparar, no estoy preparado para orar, no estoy preparado para hacer oración, y en el pensar no estoy preparado, no creo que tenga tiempo, se me hace imposible, estamos preparados para ir a dormir. ¿Qué es posible cortar en algún momento, Padre? Justamente para eso el break. Carlo Caretto, en uno de sus libros, no sé cuál es la traducción exacta en castellano, pero creo que podría ser esta, Cartas del desierto, Desierto en la ciudad. Él dice que uno puede aprovechar el tiempo cuando viaja en metro, en bus, cuando camina a su trabajo. No tenemos el lujo de ir al desierto, algún desierto de África, pero podemos crear un pequeño desierto en nuestra vida. Yo normalmente suelo hablar de un tríptico de amor que tiene que ver con el tiempo, con la soledad y el silencio. Necesito crear un espacio, necesito tener mi morada propia donde yo podré tener tiempo solo para Dios. Y por eso Jesús dice, cuando quieras orar, entra a tu cuarto y cierra la puerta. No se trata de cerrar la puerta, solamente la puerta de madera, se trata de desconectarse de algunas cosas que me preocupan en este momento para tener tiempo solo para Dios.
Mi amiga en uno de los poemas escribió que el tiempo es lo que entregamos con tanta dificultad a otros y a la vez al mismo tiempo es lo que perdemos tan fácilmente. No tengo tiempo, pero después me doy cuenta que he perdido mucho tiempo. Y creo que esta es una de las excusas que tenemos ante Dios. No le decimos a Dios que me cuesta orar, que me aburro en la oración, sino uso la cortina de no tengo tiempo, es que tengo que trabajar, solamente tengo que trabajar con mis manos. Es que yo debo darme cuenta que mi corazón de un sacerdote, o de cualquier agente pastoral, de cualquier laico, que es entregado a Dios en su vocación, no es un corazón como la casa de la Cruz Roja, que en cierto momento este almacén espiritual se va a vaciar. Cuando yo siento que mucha gente quiere hablar conmigo y no tengo tiempo para mí, ¿sabe lo que hago? Algunas veces lo hacía. Me ponía en la fila hacia mí mismo. Cuando alguien quería conversar conmigo, no, ahora no puedo, tengo otra cita. ¿Con quién? No le decía que conmigo. Porque necesitaba llenar este almacén espiritual para poder dar a los demás. Por consiguiente, necesito el tiempo para Dios. Uno de mis amigos decía, Padre Héctor de la parroquia de San Lucas, me decía que es importante que cuando tú quieras orar, que a la misma hora vayas a orar cada día. Es importante. El Principito, usted lo recuerda, de Exupéry. Es importante que vengas cada día a la misma hora. Cada día que te acerques un poco. De esto se trata en este ejercicio, de este entrenamiento para orar. La soledad. Es que necesito salir al desierto y estar solo, sin demasiada distracción. Obviamente el ruido de la ciudad, el karaoke del vecino puede distraerme mucho, pero conviene tener momentos cuando yo esté a solas. Muchas veces, ¿por qué no quiero estar a solas? Porque no me quiero a mí mismo. No acepto a los demás porque no me acepto a mí mismo. No me gusta mi presencia y yo soy la única persona con la cual voy a estar conmigo hasta la muerte. De mí depende cómo voy a vivir conmigo mismo. A mí me tocó ser yo. Conviene entonces que yo me quiera, que yo habite mi soledad, que salga, que me aleje un rato de mi familia. Cuando voy de vacaciones a Polonia, mi mamá, mi papá me quieren tanto que quieren estar conmigo todo el tiempo. Yo vivo en la costa, me gusta salir y pasearme por la orilla del mar. Una tarde dije, mamá, voy a salir. ¿Vamos contigo? No, necesito estar solo. Para que yo pueda retornar con más fuerzas, más alegría, necesito encontrarme con Dios en la soledad de mi corazón. Y tercera cosa muy importante es el silencio. Los monjes, en algunas órdenes, incluso lo llaman sacrum silentium, silencio sagrado. No cualquier silencio, silencio para Dios. Normalmente este sagrado silencio, sacrum silentium, duraba desde el rezo de las completas hasta la primera oración de la mañana. Como una anécdota puedo contar algo, lo que no sé si ha ocurrido, pero podrá expresar un poco nuestra actitud ante el hecho de orar y de trabajar. ¿Cómo conciliar estas dos realidades? ¿Cuánto tiempo dedicar al trabajo y a la oración? Porque la excusa es esta. Corremos, tenemos mucho trabajo, mucho que hacer. Cuentan que Santo Tomás, que escribió la Suma Teológica, una vez no fue a la capilla a orar con los hermanos cuando la campana tocó, anunció que hay que rezar las completas, sino que se quedó trabajando, escribiendo. Finalmente después fue a la capilla ya solo y escucha una voz. Se le dirigió la Virgen María desde la pintura de la pared de la capilla, le dice, Tomás, llegaste tarde. Y Santo Tomás, María, sacrum silentium. Le quería obligar a la Virgen María que se callara. Cuando le convenía,
usaba esta arma de sacrum silencium. Es una arma que puede tener doble filo. Porque de vez en cuando justamente hay que no orar para encontrarse con algún pobre y ayudarle, pero no hacer únicamente esto, porque si no llegamos a ser puramente asistentes sociales. Nosotros, si ayudamos a otros, lo ayudamos en nombre de Dios. Y, repito, necesito llenar mi corazón con la presencia de Dios, con su amor. ¿Dónde? Cuando en la oración. Entonces, el silencio es importante para que yo pueda escuchar algo. Gracias a esto que usted no me interrumpe, yo puedo hablar. Mi provincial ha visto, mi superior de Polonia ha visto esta entrevista y le encantó mucho. ¿Por qué? Porque dijo que en Europa ya no hay este tipo de entrevistas, porque en Europa todo es rápido, el que conduce el programa interrumpe, pasa la voz al otro. No, él dijo, el que te entrevistó te permitió que te expresaras, que dijeras lo que querías decir. En esta hoja vacía yo puedo escribir, porque está en blanco, pero si estuviese llena, no podría. Entonces, yo puedo llevar mis problemas a la oración, pero aquí hablamos no de cualquier oración. Queremos hablar de un break para meditar, para pensar en Dios, reflexionar en Él. Padre, frente a esto, y lo acaba de mencionar últimamente en sus frases, ¿la meditación es una oración muy profunda o es una forma de silenciar, digamos, el pensamiento para escuchar la palabra de Dios? Yo creo que son ambas cosas. Son ambas cosas. Depende de la cantidad de tiempo que tengo. Porque no puedo escuchar bien la voz de Dios si es que no estoy en silencio. Y si es que quiero orar de verdad, no debo orar superficialmente. Debo orar desde el corazón. En la sociedad actual, algunos piensan que es suficiente con Padre nuestro, Dios te salve, gloria al Padre, y ya, nada más. Yo creo que hay que incentivar a la gente que de la palabra de Dios hagan su alimento. Cuando suba a un taxi, algunas veces me comporto como los testigos de Jehová. Hago muchas preguntas al chofer. Normalmente comienzo por eso. ¿Y usted de qué equipo es? ¿De fútbol? ¿Hincha de qué equipo es? Después pregunto en qué parroquia vive. Y si es que hay química, hago otras preguntas. Por ejemplo, le pregunto, ¿y usted ora, va a la misa? Muchas veces me responden, no. Yo oro en mi casa, yo no voy a la misa. Y yo le digo a uno, ¿y si usted tuviera un hijo? De hecho, el chofer a quien entrevisté así hace un tiempo me dijo, sí, yo tengo un hijo. Pero si este hijo le dijera, papá, los domingos yo voy solo a pensar en ti, pero no te voy a visitar, no vamos a almorzar juntos, ¿cómo usted se sentiría? Él me dijo, mal. ¿Y sabe qué? Dios es su Padre, mi Padre, nuestro Padre. Y si no le visitamos, si no escuchamos su palabra, también se siente mal. Pero ¿qué propuesta práctica yo podría dar frente a una sociedad que corre, que dice que no tiene tiempo? Mayoría de nosotros tenemos celulares. Así es. Eso sí. Tenemos celulares. Yo soy extranjero. Quiere decir que tenía que aprender el castellano siendo grande. Y al inicio no distinguía bien dos palabras, los celos y la envidia. ¿Cuál diferencia hay? ¿Qué diferencia hay entre estas dos palabras? ¿Cuándo alguien tiene celos y cuándo alguien tiene envidia? Finalmente me lo explicaron, a ver si entendí bien. La envidia es algo que tiene que ver con las cosas. Yo puedo envidiar su computadora, su reloj, su carro, pero celos puedo tener por la persona. Una señorita puede tener celos porque su amiga tiene un novio guapo. ¿Sí? Y mi pregunta es, ¿Dios puede tener celos? Sí. Si yo no le dedico suficiente tiempo, mucho tiempo, dedico a otras cosas, Dios puede estar celoso por mí. Pero Dios también puede tener envidia. Y normalmente me responden que no. Y yo digo, pues que sí. ¿Por qué? Dios tiene mucha envidia. Quisiera tener mi celular. No porque sea iPhone o BlackBerry, no, nada de eso.
no porque sea de Movistar de Claro, no, nada de eso. Dios quisiera tener mi celular porque ¿por qué? Porque ¿cuántas veces al día agarro con mi mano mi celular? 5, 10. ¿Cuántas veces al día agarro la Biblia? Cuando una novia recibe un mensaje de su novio, casi lo memoriza. Padre, es el mensaje, como los capítulos de la telenovela Betty la Fea, no sé. Padre, es el mensaje 1024. Ya, mitad se de memoria. ¿Y recuerdas alguna frase de la Biblia en la cual Dios te habla de su amor hacia ti? No, Padre, solo el Señor es mi pastor, nada más. Somos especialistas para memorizar los textos de nuestros amigos, todavía si son nuestros enamorados o enamoradas, pero cuando se lee la palabra de Dios en la misa y alguien llama, salimos de la iglesia. Cuando alguien llama, todavía respondemos en voz alta, algunos lo hacen. El mensaje de amor que Dios me manda, tú eres mi hijo amado, precioso. Esto no conmueve mi corazón, no me mueve. Sigamos. ¿Sucedió alguna vez que sobre mi celular había una capa de polvo? No. Pero sobre mi Biblia, en mi estante, sí. Es muy cierto. Claro. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, no tengo crédito? Padre, présteme su celular, se me acabó mi crédito. Y yo quiero decirte, quiero que sepas que de la Biblia, meditándola, puedes enterarte que tienes una línea gratuita a Dios. Dios la ha pagado. Estas llamadas por cobrar, ha entregado su Hijo. Él quiere contártelo en esta Biblia, en tu Biblia. Agárrala, léela. Porque es así que cuando te despiertas, primera cosa que haces es ver tu celular. ¿Quién me ha llamado? ¿Quién me ha escrito? Y no haces lo mismo con la Biblia. ¿Qué tal si hacemos un ejercicio donde siempre pones el celular? ¿Qué tal si pones la Biblia? Y cuando semi-dormido, semi-despierto, quieres ver, encontrarás la Biblia y te darás cuenta. Léela. ¿O qué pasa cuando tu celular está por descargarse? Uno busca, mamá, ¿dónde está mi cargador? Ella me va a llamar, él me va a llamar, no puedo no responder. Y cuando tu alma está con pilas bajas, cuando no tienes fuerzas para orar, has pecado, has cometido cosas horribles, te sientes mal, desanimado, ¿corres a la iglesia? ¿Corres al estante para abrir la Biblia? No. Entonces, ahora se entiende por qué Dios tiene envidia. Porque las llamadas de los amigos son más importantes que la llamada de Dios. Pero hay que ser práctico. Lo que hoy día debe durar mucho nos aburre. Debemos alimentar nuestra alma con mensajes cortos. Por eso un break. Un break, 15 minutos, 10 minutos. Puedes escuchar esta meditación. Ella puede inspirarte, incentivarte. Gran parte de las meditaciones que he grabado se basan en la palabra de Dios. En lo que habla Dios a su pueblo. Yo no quiero obligar a alguien que lea la Biblia porque Dios se sentirá mal. Darío, has obligado a la gente ahora a leer la Biblia y la leen por la obligación. No. Se trata de leer la Biblia, de meditar, porque uno se siente amado por Dios. Pero ¿cómo vas a saber que es amado si es que no la lee, no la medita? No, tiene mucha razón, padre, en realidad es muy cierto la importancia que se da a los celulares y la poca importancia que damos a la Biblia, que como usted dice es una línea gratuita directamente para hablar con Dios. Pero perdón, pero podríamos considerar las dos cosas. Bueno. Porque claro, hay aplicaciones para descargar la Biblia a su celular. También, y cuando alguien va al trabajo, va a la universidad, al menos puede leer las lecturas diarias desde su celular, por ejemplo. Sí, también, ¿no? Es un elemento que también puede ser aplicado para poder estar leyendo la Biblia y estar enterándonos de la Biblia y leyendo la palabra de Dios. Y cuando hablamos, padre, en este sentido, y hablamos siempre de la oración que le hemos estado mencionando, se nos presenta siempre un Jesús orante.
No, él no, sí, por ejemplo, hablamos que Jesús se retiró a orar en el desierto, Jesús se retiró a orar en Getsemaní antes de la pasión, pero hablamos de oración, pero no entramos en la parte meditación. ¿Qué podemos nosotros digamos, sacar algo? ¿Era solamente oración, había meditación o entrábamos en una contemplación? Hay que tomar en cuenta una cosa, que la jornada de Jesús estaba llena de actividades. Enseñaba a los apóstoles, predicaba a la gente, Jesús sanaba a los enfermos. Por la tarde, después del anochecer incluso, le traían a los enfermos, a los endemoniados. Y si todavía tomamos en cuenta las necesidades básicas de Jesús, comer, queda claro que el único tiempo que le quedaba para la oración era el tiempo de la noche. Si uno tiene más actividades, también debe preocuparse por el silencio, la soledad, el desierto, la oración. Pero ojo, no siempre es suficiente pensar en Dios. Hay que estar en su presencia. La oración para Jesús era como un canal a través, él se comunicaba con su Padre, en el cual él recibía fuerzas para cumplir su voluntad. Antes de seguir con Jesús, me viene a la cabeza un recuerdo, un ejemplo del cardenal Lercaro de Bolonia, que en la reunión del clero de su diócesis justamente hablaba de la importancia de la oración. Y dijo que hay que orar media hora de una manera meditativa, pensando en Dios, pensando en la palabra de Dios. Y un sacerdote joven se levantó y dijo: Monseñor, yo no sé de dónde voy a sacar media hora para orar. Me levanto para rezar el laudes, celebrar la misa, desayunar, voy a la escuela, dicto las clases, retorno, almuerzo, un rato de siesta, visito a los enfermos, tengo la misa por la noche, encuentro con los grupos parroquiales que se prolongan hasta muy tarde. ¿De dónde voy a sacar media hora para orar? Y el cardenal le dijo: tienes razón, tú no tienes tiempo para orar media hora, tú tienes que orar 1 hora y media. Y Jesús, volviendo a su pregunta, en uno de los evangelios está escrito que Jesús iba a los lugares solitarios antes de que amaneciera. Quiere decir que Jesús se privaba de su propio sueño. La necesidad, esta necesidad espiritual de llenar su corazón de la presencia del Padre, de Abba, era más grande que su necesidad natural de seguir descansando. Yo creo entonces que la oración no es cuestión de cumplir un mandamiento, pero es cuestión de responder al amor que Dios tiene, al deseo que tiene Dios para encontrarse conmigo. Y ojo, en la oración no es importante que yo solamente comience a sentirme bien, que yo me purifique, porque algunos van a la oración y solamente piensan en sí mismos. Pero no piensan en Dios, terminan con un Ave María y chao. No. Jesús quería encontrarse con su Padre. Entonces, una pauta para nosotros. Cuando oro, tengo el mismo principio, quiero encontrarme con Dios, quiero escuchar lo que Él quiere decirme a mí. Es necesidad de mi corazón. San Antonio de Padua solía decir: en el agua turbia y movida no se refleja la cara del que en ella se mira. Si quieres que Cristo que te mira en ti se vea, deja el tumulto de las cosas exteriores e intenta con premura apaciguar las aguas de tu conciencia. Y Marta Robeu solía decir que a Dios solamente lo podemos dar como reflejándolo en nosotros. Entonces, si yo tengo tiempo para Dios, si mi vida en la oración
es una vida de meditación, de contemplación, de la adoración. Este Dios que me mira se verá en mí como yo veo mi propio rostro en un espejo. Pues Padre, vamos a hacer un pequeño corte. Queridos amigos, estamos en vivo y en directo con el Padre Darío Mazurek. Ustedes pueden llamar al 344-0951 y para seguir dialogando con él. Regresamos en unos instantes. Bien, pues Padre Darío, seguimos adelante. Hay algo que es interesante. Se dice que se aprende a andar andando, a nadar nadando, a caminar caminando, yo diría, y a meditar meditando. Le pediría, Padre, una meditación en este programa. Muy bien. Quisiera invitarle a usted y a los televidentes que hagamos una meditación que tiene que ver con el tiempo pascual en el cual estamos, que tiene que ver con lo que ocurrió con dos discípulos que se encaminaron hacia Emaús. Voy a guiarme según el capítulo 24 del Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y caminó a su lado, pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Él les dijo: ¿de qué discuten por el camino? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, y sigue el texto. Uno de ellos, llamado Cleofás. Si tenemos un solo nombre, quiere decir que este otro discípulo puede ser tú, puedo ser yo. Cada uno de nosotros puede poner su nombre, puede situarse en esta situación. ¿Pero qué situación?
aquel mismo día, ¿qué día? Era día domingo. Era por la tarde. A ver, voy a explicar algunos detalles como si quisiera pulir un diamante. Un diamante no se lo ve bonito al inicio de trabajo de pulir, recién al final. A ver, tenían que caminar 60 estadios. 185 metros medía un estadio. Si eran 60, más o menos tenían que caminar 11 kilómetros. Domingo por la tarde. Y caminaban desde Jerusalén hacia Emaús. Jerusalén era una ciudad situada en una montaña. Es decir, de una montaña solo se puede bajar. Solo puede descender uno. ¿Y qué es lo que hacían? Conversaban. San Lucas usa aquí el verbo griego homileo. Ellos conversaban, quiere decir, uno decía al otro una homilía. ¿Sobre qué cosas? Sobre lo que ocurrió el Viernes Santo. Y el Viernes Santo no solamente murió su amigo, Jesús, murió su esperanza. Por eso caminaban con el aire entristecido. Y ojo, cuando alguien baja o sube, ¿qué es lo que es más fácil hacer? ¿Bajar o subir? Creo que bajar. Pero cuando uno está triste, aunque tenga que bajar, caminará lentamente. Caminará de una manera muy, pero muy lenta. ¿Cuál es el objetivo de una homilía? Suscitar la fe en los que escuchan la palabra de Dios. San Pablo dice que la fe nace de lo que se escucha y lo que se escucha es la palabra de Dios. Pero cuando alguien está triste y predica la palabra de Dios de una manera triste y dice, Cristo ha resucitado, ¿podrá suscitar la fe? No. Por eso, ellos cuando conversaban entre sí no podían suscitar la fe en el corazón del otro. Todavía caminaban lento. Unos 11 kilómetros. Bajaban. Jerusalén era el símbolo de la presencia de Dios. Si ellos se alejan de Jerusalén, se alejan del templo que estaba ahí, se alejan de los otros discípulos. Cuando corrió el viento de la muerte, ellos llegaron a ser pesimistas de primera. Puede ser que tú, de vez en cuando yo, hemos pasado por eso. Teníamos que hacer cosas fáciles en nuestra vida, pero ya que estuvimos tristes, no tuvimos muchas energías para hacerlas. Incluso las prédicas de la misa de los sacerdotes no alegres no calentaban nuestro corazón, no lo llenaban de esperanza. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Se acerca, Él se acerca. Ellos no tienen la iniciativa. Jesús se acerca primero y en esto consiste la diferencia entre otras religiones y el cristianismo. En otras religiones, el hombre a través de algunas prácticas ascéticas quiere llegar a alcanzar a Dios. En el cristianismo, Dios sale al encuentro del hombre. Permítame contarle una historia de una muchacha llamada Susi para poder explicarme mejor. Susi era una jovencita que tenía muchas muñecas. Su papá siempre cuando retornaba de un viaje le traía una muñeca. Susi tenía muñecas que lloraban, que cerraban los ojos, que decían mamá, que caminaban. Y una vez su papá de su viaje vino con su amigo. Susi lo primero que hizo era llevar a su amigo al cuarto de sus juguetes, de sus muñecas. El hombre se quedó estupefacto. Pero le hizo una pregunta. Susi, ¿y cuál es tu muñeca preferida? Y ella sacó por debajo de la cama una caja y sacó una muñeca que no tenía pelo, que no tenía una pierna, que estaba muy, pero muy maltratada.
Parece que Susi quería ser peluquera y le cortó el pelo, pero a la muñeca el cabello no le creció. Parece que Susi quería ser médico quirófano. Le rompió la pierna, pero no pudo juntarla después. Quería ser enfermera, le perforó con los pinchazos y la muñeca estaba muy fea, era muy fea. Y él le pregunta, ¿y por qué esta muñeca es tu muñeca preferida? ¿Por qué tú la quieres tanto? Susi dijo, y quiero que escuches bien, porque si yo no la amara, nadie la amaría. Esto te lo dice Dios. Cuando camines, no caminarás solo, yo estaré a tu lado. Dios primero se acerca. Aunque otros no te quieran, yo te voy a querer. La iniciativa tiene Jesús. Muchas veces tan desanimados estamos que no somos capaces de creer que Jesús podría acercarse a nosotros, a nuestra vida llena de pecado, de desánimo, y decir, si yo no te amara, muchas veces nadie te amaría. ¿Y Jesús qué es lo que hace? Se comporta como un buen psicólogo. Pregunta. Quiere que los discípulos se desahoguen. Ellos dicen, ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado ahí estos días? Él les dijo, ¿qué cosas? Es que debemos derramar nuestro corazón ante Dios. Contarle lo que nos causa tristeza, lo que nos duele. Hasta que lo tengas escondido en tu corazón, es imposible curarlo. Hasta que no digas al médico de qué estás enfermo, Él no podrá curarte. Y Jesús escucha. Escucha lo de Jesús de Nazaret, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo, como nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería Él el que iba a librar a Israel. Sí, corrió el viento de la muerte. Y los dos se quedaron tan tristes que ni siquiera han visto a Jesús. Él caminaba a su lado y ellos no lo podían ver. Hay personas que no ven y están alegres, y hay personas que ven y están tristes. Everly dice que cuando el cielo, en alguna aparición de Jesús, viene al encuentro del hombre, siempre viene con alegría, pero nosotros los de la tierra estamos tan tristes, que nuestra tristeza es como las escamas en nuestros ojos y no podemos ver bien a Jesús. Pero Jesús los escucha. Hablan de su tristeza, de sus esperanzas. Y todavía le dicen que algunas de las mujeres les han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Estos varones tan orgullosos, tan soberbios, no querían escuchar la buena noticia de las mujeres. Y Jesús toma la iniciativa. Qué insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso para entrar así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras. Cuando participé una vez en un retiro, unas señoritas, después de este evangelio, en la procesión de ofrendas, trajeron la Biblia, pero esta Biblia conectaron los audífonos. De la misma manera como alguien conecta los audífonos a su celular, a su MP3, para escuchar la música. Jesús justamente a su incredulidad, a sus dudas y temores, usa la medicina de la palabra de Dios.
usa la medicina de la palabra de Dios. Cuando vivía en Cracovia, visitaba a los niños enfermos en uno de los hospitales. Y había una pequeña muchacha llamada Magda. Magda tenía 6 años. Ella una vez quería conversar con una hermana religiosa porque estaba enferma de leucemia. Sabemos qué es, cáncer de sangre. Sus días no sé si estaban contados o no. Pero ella le dijo a la hermana así, tía, le decía tía, yo sé que Dios me ama. Yo sé que Dios quiere llevarme donde Él. Y dime, ¿por qué mi mamá llora cuando yo le cuento eso? La situación se puso difícil. La hermana le dijo, ¿sabes qué? Porque no solamente Dios te ama y quiere tenerte a ti cerca, también tu mamá te ama. Y la pequeña Magda dijo, pero yo puedo decir a Dios que también lleve a mi mamá. De nuevo, otra complicación. Finalmente, la hermana le dijo, pero tú tienes un hermano y tu hermano necesita a tu mamá. Miren, una niña de 6 años que no estudió teología, no leyó ningún tratado sobre la resurrección, creía que Dios la amaba, creía que Dios quería tenerla cerca, creía, tenía esperanza. El texto sigue. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente. ¿Por qué le rogaron? Porque puede ser que la palabra de Dios que les predicó abrió sus corazones, comenzó a quitar de sus ojos la tristeza, la ceguera espiritual. Y finalmente le dijeron, quédate con nosotros porque atardece y el día ya ha declinado. Entró pues y se quedó con ellos. Sentado a la mesa con ellos tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos. Se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista. ¿Cómo lo reconocieron? ¿Esta era una Eucaristía? Creo que no. Los exégetas, los especialistas de la Biblia están divididos aquí. Pero puede ser que cuando Jesús repartió el pan, les enseñó a la vez la marca de sus llagas, de los clavos, el recuerdo de su pasión. Puede ser. Pero lo interesante es, y aquí voy a explicar lo que he dicho al inicio, en este momento, cuando lo reconocieron, cuando se dieron cuenta que Él estaba vivo, vuelven a Jerusalén. Ojo, tenían que subir o bajar. Subir, porque Jerusalén estaba en una montaña. De noche, no tenían GPS, no podían llamar a un taxi. De noche, no tenían linternas. De noche, aquella misma noche comienzan a volver a Jerusalén, es decir, Cristo resucitado. El encuentro con Cristo resucitado influyó tanto en ellos que la comunidad que estaba tan desanimada que cada uno iba a su parte, este Cristo resucitado reúne a la comunidad. Ellos de noche, cuesta arriba, retornan a Jerusalén. Y es así con nosotros. Aunque tuviéramos que pasar por noches oscuras, pero si tenemos la estrella de la esperanza, la luz de la esperanza encendida en nuestro corazón, aunque sea de noche, vamos a hacer cosas de una manera animada. ¿Por qué estás triste? Puede ser que Cristo resucitado no encontró entrada a tu corazón. ¿Y cómo Él puede encontrar la entrada? A través de la palabra, a través de la Eucaristía y a través de la comunidad. Si te identificas con estas palabras, búscalo en su palabra. Tu corazón va a arder de su amor. Amén. Amén, Padre. Verdaderamente, Padre, es una forma de meditar
y una meditación tan profunda que nos lleva a nosotros también a razonar nuevamente y a pretender tener nuestra mente preparada para llevar adelante todo esto que significa pensar en la palabra de Dios tal como lo dice la Biblia. Y nos ponemos nos identificamos, tenemos que meternos dentro de lo que significa cada palabra y que nos llega a nosotros. Pero hay algo, Padre, que debía preguntarle de todas formas, y que me ha quedado como una duda, porque dice que cuando insistimos demasiado en meditar, podemos impedirnos, dice nosotros mismos, de llegar al silencio de la oración contemplativa, por querer seguir controlando con el pensamiento y los razonamientos, como si fuera una limitación y no podemos profundizar. Creo que el ejemplo que voy a usar será de los novios. Ellos quieren saber algo uno del otro, pero cuando ya se conocen, cuando ya se han encontrado, sus citas son más frecuentes. Incluso después de haber estado separados un tiempo escribiéndose las cartas, finalmente llegan al momento cuando quieren estar en su presencia. Ya no quieren usar tantas palabras. Creo que lo que voy a decir sobre la diferencia entre meditación y contemplación podrá profundizar mi respuesta. Cuando yo digo meditación, ¿a qué tipo de oración me refiero? Me concentro en alguna frase de la Biblia, en algún pasaje, estoy recogido y doy vueltas con mis pensamientos. Pero el hecho de pensar en la palabra de Dios no debe ser meramente un ejercicio intelectual. Debe llevarme, debe ser como un trampolín a la contemplación. ¿Y qué sería la contemplación? Estar en la presencia de alguien. Cuando entré a este edificio, la señora que me atendió me llevó a la capilla. Algunas veces he visto que estaba expuesto el Santísimo Sacramento. ¿Cómo debo comportarme ante el Santísimo Sacramento? Justamente debo estar en la presencia de Jesús. Puedo decirle algo, pero hay algo que yo no entiendo hasta hoy, nadie me ha convencido para dejar de pensar lo que pienso. Imaginémonos que usted y yo nos escribimos cartas, pero llega el momento del encuentro y cuando nos encontramos yo no agarro las cartas y no las leo incluso tapando su vista, no. Las cartas nos servían cuando estuvimos ausentes, lejos, separados. Pero cuando estamos cerca, yo le miro, conversamos, estoy en su presencia. Entonces yo no entiendo por qué algunos en la capilla, ante el Santísimo expuesto, leen los libros. Incluso leen los libros religiosos. Yo no entiendo. Es que usted está presente aquí, ¿por qué voy a leer cartas sobre usted? No, no me importan estas cartas. Usted me importa, Jesús, tú me importas en este momento. Yo incluso tal vez voy a decir una frase que no le gusta a muchos. Pero hay momentos de la palabra de Dios y hay momentos de contemplación, de la adoración de Jesús. Yo incluso prefiero no leer la Biblia ante el Santísimo expuesto. Porque es como leer las cartas de Dios hacia mí. No, ahora ya lo tengo aquí. La palabra de Dios me sirve ¿para qué? Para suscitar la fe, para que yo crea que en un pedazo de pan yo veo a Dios. Entonces la meditación es el camino previo que en cierto momento hay que dejar. No quisiera ser demasiado atrevido, pero los novios que se casan en la noche de la boda no se quedan leyendo sus mensajes o sus cartas del tiempo del noviazgo. Hay tanto amor, tanta intimidad, tanto ardor en este amor, que lo que les presenta es estar lo más posible cerca uno del otro.
La meditación es un instrumento que debe llevar a uno a estar en la presencia de Dios. Y sería falta de educación, falta de cortesía. Tenerlo enfrente y ponerse a leer. Exactamente. Es muy cierto, Padre. Pues bien, queridos amigos, hemos llegado a la parte final del programa con todo este encuentro con el Padre Darío que nos ha dado todo aquello a conocer, todo aquello que significa meditar, orar y contemplar. Algo que nosotros normalmente lo usamos, pero que gracias al Padre Darío lo podemos llevar a la práctica tal y conforme lo ha venido exponiendo ahora que sube de una forma muy clara. Pues Padre Darío, antes de que tenga un mensaje a los televidentes, le hacemos de todas maneras el ping-pong. Como ya lo conoce, voy a ser muy breve en las palabras. Yo le diría pecado. Estar lejos de Dios y estar abierto a que Él venga. Pobreza. San Francisco. Humildad. Tierra. Fe. No veo nada. Gloria. Alegría del cielo. Poder. Políticos. Santidad. Mis hermanos. Gracias. Los que serán beatos. Los que sean beatos. Gracias. Con mucho gusto. La que recibimos de Dios también. Perdón, gracia. Sí, gracias. Yo escuché gracias. Ya no, pensé padre, que me agradecía. Corte la S, gracias. Ay. Nada más. Gracia. Lo que me permite comulgar. Perfectamente bien. Ahora sí, los televidentes escuchan un mensaje breve de parte suya y luego una bendición. Dos cosas cortas. Si es que alguien estuviera interesado en tener estas meditaciones, puede encontrarlas en los discos, que son ya 3, ya viene el cuarto. Son meditaciones de unos 15 minutos, como he dicho, en el formato MP3. Recuerdo una anécdota en una película polaca. Un sacerdote escucha por audífonos algo y el otro le pregunta, ¿qué escucha? Y él le dice, JP2. ¿JP2? Tiene que ser MP3. JP2, Juan Pablo II. Se trataba no del formato, sino de quién era. Estas meditaciones también pueden descargar de una página web. Basta poner un break para meditar con el Fray Darío. El mensaje. Esta vez me preparé con una frase del Padre Pío. Creo que ella puede resumir todo lo que hemos dicho hoy. Y donde diga un fraile que reza, podemos decir un cristiano que reza. Reza. Espera y no te preocupes. La preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escuchará tu oración. La oración es la mejor arma que tenemos. Es la llave al corazón de Dios. Debes hablarle a Jesús, no solo con tus labios, sino con tu corazón. En realidad, en algunas ocasiones, debes hablarle solo con el corazón. Solo quiero ser un cristiano que reza. Gracias, Padre Darío, y su bendición, por favor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Y bien, Padre Darío, dando las gracias por toda esta charla que hemos tenido, esta conversación, y a ustedes, queridos hermanos y amigos televidentes, para decirles que en realidad lo que acaba de mencionar el Padre Darío, oración, meditación y contemplación. Mucha oración nos lleva a Dios y la oración nos acerca a Él y la meditación que hagamos justamente nos permite conversar, abrir nuestra mente para poder conversar plenamente con Dios y escuchar su voz. Y bien, nos despedimos hasta el próximo programa diciéndoles como siempre, Jesús los ama, que Dios los bendiga.